Cuidado, se saltó uno, creo. Regrese uno por si acaso. Ya, por eso. Ese es el que estamos ahí. ¿Cuáles son las etiologías de la hipocalcemia y que nos dan diferentes cuadros clínicos, ¿no es cierto? Cuando la paratormona está disminuida, podemos tener un hipoparatiroidismo postquirúrgico en cirugías radicales de cuello para cánceres, por ejemplo, en cirugía de tiroides o paratiroides. Podemos tener paratormona disminuida en casos de hipoparatiroidismos autoinmunes. Creo que tienen otras clases sobre los síndromes poliglandulares autoinmunes. Por ejemplo, ese es el tipo 1, ¿no? Asociado con candidiasis mucocutánea e insuficiencia suprarrenal. También tenemos otro hipoparatiroidismo autoinmune, en el caso del hipoparatiroidismo aislado por anticuerpos frente a los receptores sensores de calcio, ¿no? El CARS, ¿no? Otra causa de paratormona disminuida es la destrucción de la glándula paratiroides por radiación, ¿no? Por tratamientos radioterápicos para otros cánceres, por ejemplo, para cáncer en general, del área del cuello, cráneo, cuello y tórax. Por ejemplo, linfomas. Otra causa de paratormona disminuida es la infiltración de la glándula, ¿no? Por metástasis, infiltración de la glándula paratiroides por metástasis de cánceres a distancia, ¿no? Y por enfermedades sistémicas crónicas, tales como la sarcoidosis, la amiloidosis, la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, que deben acordarse por gastroenterología, ¿no? Otras causas de paratormona disminuida tenemos en enfermedades genéticas. Nuestros padres, nuestros abuelos nos transmiten genes también defectuosos que pueden dar lugar a alteraciones en el desarrollo de las paratiroides, alteraciones en la síntesis o la función de la paratormona y finalmente mutaciones del gen receptor sensor de calcio. Otras causas de paratormona disminuida son la hipomagnesemia, junto a la disminución de la secreción de paratormona, y la hipocalcemia neonatal por hiperparatiroidismo materno. Ya se acuerdan, ¿no? Que madre con hipertiroidismo puede dar niño o hijo con hipotiroidismo. Lo mismo pasa si la madre es hiperparatiroidea, su hijo puede nacer con hipocalcemia severa. Siguiente. Ya vimos la paratormona disminuida, ahora vamos a ver la paratormona elevada por un hiperparatiroidismo secundario en respuesta a una hipocalcemia. Entre estas causas tenemos el déficit de vitamina D por malnutrición carencial, por falta de exposición al sol, lo que pasaba durante el confinamiento, por ejemplo, por el COVID. También los casos de raquitismo por dependiente de vitamina D, que es el llamado raquitismo tipo 1. Las enfermedades de mala absorción intestinal, entre ellas las enfermedades inflamatorias, la celiaquía, la insuficiencia pancreática
Los casos de resecciones gástricas, tenemos paratormona elevada por resistencia a la vitamina D. Entre ellas el raquitismo de tipo 2 dependiente de vitamina D. Trastorno de la hidroxilación. Por si acaso, en el anterior, ID es por intestino delgado, ¿no? Resecciones gástricas o de ID, dicen en el número 1, es por intestino delgado. En resistencia a la vitamina D tenemos el raquitismo tipo 2, dependiente de vitamina D, trastornos en la hidroxilación que pueden presentarse en hepatopatías agudas o crónicas y en ERC, enfermedad renal crónica. Tenemos paratormona elevada como respuesta a la hipocalcemia en casos de resistencia a la acción de la paratormona con hipomagnesemia, el llamado pseudo hipoparatiroidismo, que lo veremos en un cuadrito muy bonito después, un algoritmo. Tenemos paratormona elevada por pérdida de calcio en la circulación. En el caso de metástasis osteoblásticas, en casos de pancreatitis aguda, en casos de hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia trae hipocalcemia. Hay pérdida de calcio en la circulación en caso de lisis tumoral y hay pérdida de calcio en la circulación en el síndrome del hueso hambriento, ¿no? Posterior a la paratiroidectomía. Siguiente, por favor. Hay muchos fármacos ligados a la hipocalcemia. Por supuesto, los ligantes del calcio, ¿no es cierto? Todos estos que se utilizan ahorita para el tratamiento de osteoporosis. Hay inhibidores de la resorción ósea, como estamos viendo, entre ellos la calcitonina, los bifosfonatos, que ya lo mencionamos como ligantes de calcio, el cinacalcet, el cisplatino, utilizados en tratamientos quimioterápicos, la fenitoína, un anticonvulsivante, la furosemida, que creo que es más conocido para ustedes como un diurético de asa potente, los glucocorticoides y ¿no? de uso son tan útiles y tan usados y mal usados también, pueden causar hipocalcemia. Y el foscarnet, que ya lo mencionamos. Por si acaso están viendo en la última línea de esta diapositiva la hipomagnesemia, la última línea, señorita Vázquez, su cursor, ahí está esa que está con 2 puntos, ¿no? La hipomagnesemia puede producir hipocalcemia con paratormona baja, normal o alta. No se olviden de eso. Siguiente. Acá está lo que les decía. Este es un bonito algoritmo, ¿no es cierto? Sabemos que los hallazgos de hipocalcemia son generalmente asintomáticos y por ahí encuentran un calcio sérico menor de 8.5 o un iónico menor de 4.6. Hay que confirmar el calcio total y corregirlo, ya saben, para la albúmina, y en el caso del iónico, corregirlo por el pH. Si es que hay sintomatología o signología clínica con alteraciones del electrocardiograma, entonces hay que tratar de manera urgente porque ese paciente se va a morir. Y esto puede ocurrir en caso de cirugía hacia el lado izquierdo, en caso de cirugía de cuello, fármacos que ya lo hemos mencionado, uso y abuso
de fármacos, en la enfermedad de Graves, ¿no? Del hipertiroidismo, en la pancreatitis y en la sepsis. Si es que no hay una clínica florida, diríamos, con muchos signos y síntomas de hipocalcemia, tenemos que hacer una buena historia clínica y medir, aparte del calcio, el fósforo, el magnesio y la paratormona. Y las combinaciones de estos hallazgos de laboratorio nos va a dar estas enfermedades en rojito. Y de ahí tengo 3, 5, 9, 10, por lo menos 10 enfermedades por diagnosticar. ¿Ya? Ahí tienen 10 preguntas que les regalo a todos ustedes. Siguiente, por favor. Ya vimos la hipocalcemia, vamos a ver la hipercalcemia. Síntomas y signos. Ya saben, los trastornos del calcio en general no dan síntomas. Cuando hay síntomas y signos, podemos encontrar en el sistema relacionados con el sistema nervioso central, ansiedad, depresión, alteración del comportamiento y de la memoria, alteraciones más severas, tales como disartria, que nos haría sospechar pues en un ACV, ¿no? Confusión, convulsiones, letargia y llegan al coma, ¿no? Y si no se dan cuenta, se mueren. Creen que por otra causa no ven el calcio, no se les ocurre, aunque felizmente sale, ¿no? Digamos, de yapa en cualquier análisis de gases arteriales, ¿no? Si el paciente está en coma eh, es indispensable un ADA, ¿no? En el sistema nervioso periférico, ¿qué podemos ver? Debilidad muscular y disminución de los reflejos óseos tendinosos, ¿no es cierto? Entonces, hay problema en la motoneurona, me van a decir ustedes. Puede ser una hipercalcemia. Siguiente. A nivel gastrointestinal, estreñimiento, náuseas y vómitos. ¿Por qué? Por disminución de la motilidad intestinal en caso de hipercalcemia. Hay pancreatitis en las hipercalcemias agudas por depósitos de calcio en los conductos pancreáticos. Y los obstruyen y hay como una regurgitación, un reflujo de las propias enzimas pancreáticas que atacan el tejido pancreático. En el nivel cardiovascular, ya saben, es importante en el calcio hacerle un electrocardiograma. En la hipocalcemia, ensanchamiento del intervalo QT. En la hipercalcemia, acortamiento, el otro lado, el otro extremo. En ambos, arritmias cardíacas. Puede haber hipertensión arterial súbita porque aumenta el tono de la musculatura lisa del vaso. Si la hipercalcemia es crónica, se pueden producir calcificaciones valvulares cardíacas, y también a nivel pulmón y arterias. A nivel renal y cambios en los electrolitos, podemos ver poliuria por disminución de la capacidad de concentración de la orina en el túbulo distal. Recordemos que la hipercalcemia aumenta las pérdidas renales de sodio y agua, produciendo disminución del volumen extracelular, que a su vez puede disminuir el filtrado glomerular. El riñón, entre comillas, inteligentemente, ajusta la eliminación del calcio urinario a los niveles plasmáticos, de forma que en la hipercalcemia severa, la filtración glomerular de calcio supera la reabsorción tubular y se produce hipercalciuria. Esto para la interpretación clínica, cuando podamos encontrar pues aumento de cristales exagerado en una orina, hay que pensar en una hipercalciuria por una hipercalcemia. Siguiente. Como consecuencias de la poliuria, esto sí, ¿cómo se dice? Póngalo en rojo. Hay alcalosis metabólica
Hay hipopotasemia o hipocalemia e hipomagnesemia. Pero también por la poliuria puede haber acidosis metabólica por otro mecanismo, que es el de bicarbonaturia en el hiperparatiroidismo. La poliuria, que produce una hipercalcemia, al revés, perdón, una hipercalcemia que produce una poliuria puede dar alcalosis metabólica y acidosis metabólica. No se olviden de eso. La hipercalcemia aguda puede producir foco de necrosis tubular. Por ejemplo, el abuso de gluconato de calcio en muchos pacientes, ¿no? Voy a ponerme vitaminas, inclusive durante la pandemia del COVID había tratamientos en que se aplicaba gluconato de calcio para mejorar el sistema inmune. Supongo, no conozco directamente, que ha habido muchos casos de hipercalcemias agudas con necrosis tubular renal. En la hipercalcemia crónica puede haber nefrocalcinosis, litiasis renal, diabetes insípida nefrogénica en más del 20% de los pacientes, acidosis tubular renal tipo 1 o distal. La hipercalcemia puede producir insuficiencia renal dependiendo de la severidad y duración de la hipercalcemia. En la mayoría de los casos se trata de una enfermedad renal aguda, funcional, en la cual la disminución del filtrado glomerular está mediado por vasoconstricción y contracción del volumen inducidos por la natriuresis, la poliuria. En las formas crónicas puede existir enfermedad renal crónica por nefrocalcinosis, por ejemplo, en la enfermedad sistémica de la sarcoidosis, ¿no? Los depósitos sarcoides. Siguiente, por favor. En la hipercalcemia puede dar lugar también a calcificaciones metastáticas, como las queratopatías, el síndrome del ojo rojo, la calcificación conjuntival, la calcificación vascular, calcificación pulmonar y prurito generalizado. Cuando la hipercalcemia trae una paratormona elevada, puede haber osteitis fibrosa, anemia y también se observan artralgias y condrocalcinosis. Siguiente. Las etiologías de la hipercalcemia pueden ser mediadas por la paratormona, en las cuales tenemos un hiperparatiroidismo primario, o sea, en la misma glándula, es que es esporádico, y hasta el 85% es adenoma, solo el 1% es carcinoma de paratiroides. Hay hiperparatiroidismos en síndromes familiares, ¿no? Que son los MEN, o en inglés está ahí, ¿no? Neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 o neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A. Tenemos también casos de hiperparatiroidismo familiar aislado, o sea, no asociado a otras neoplasias endocrinas. Tenemos un hiperparatiroidismo terciario, que es el hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal crónica. Eso es lo que llamamos, por eso, hiperparatiroidismo terciario entre comillas. Y también puede producirse post-trasplante renal. O sea, una hipercalcemia mediada por paratormona en los trasplantados renales, inmediata. Siguiente. Hay hipercalcemia no mediada por la paratormona. Tenemos la hipercalcemia tumoral, los fármacos y las enfermedades granulomatosas, entre ellas nuestra conocida tuberculosis. En las hipercalcemias tumorales pueden estar mediadas por el receptor a paratormona o por secreción ectópica de paratormona. Por ejemplo,
el carcinoma epidermoide de pulmón, el carcinoma de células escamosas en tumores de cabeza y cuello, esófago, hipernefromas, ovario, cervix, el cáncer de útero, colangiocarcinoma y los bipomas, ¿no? Vaso, los vasos de, no, VIP no es por personas muy importantes, ¿no? Sino por vaso intestinal a nivel gastrointestinal. Las osteolisis locales mediadas o no por citoquinas, en el caso de linfomas, leucemia por linfoma de células T, los mielomas, cánceres de mama, pulmón o páncreas, y también puede haber por activación extrarrenal de la 1-alfa hidroxilasa, que produce un aumento del calcitriol. Por si acaso, BIP es péptido vasointestinal, ¿no es cierto? Que se produce a nivel gastrointestinal. Los fármacos tenemos la intoxicación por exceso de vitamina D. Quiero proteger, desarrollar mi sistema inmune y me han dicho que tome un shot, ¿no? un punch de vitamina D. También los diuréticos, entre comillas, inocentes, como las tiacidas, el litio usado en las psicosis maníaco-depresivas, otros también las intoxicaciones por vitamina A, ¿no? Me gustan los golpes vitamínicos, lo único que pueden producir en algunos casos es una hipercalcemia no mediada por paratormona. Otros fármacos, Foscarnet, usado en quimioterapia, el tamoxifeno usado en cáncer de mama, y la teofilina, que todavía tiene utilidad en el tratamiento de crisis asmáticas. Siguiente. Hipercalcemias no mediadas por paratormona en otras endocrinopatías, tales como el hipertiroidismo, la acromegalia, la insuficiencia adrenal y el feocromocitoma. Otras causas de hipercalcemia no mediada por paratormona, tenemos la insuficiencia renal aguda en la fase de recuperación, ya saben que viene con poliuria, ¿no? La inmovilización de ese paciente prolongada, paciente postrado, el síndrome de leche alcalino y la nutrición parenteral. Siguiente. Acá un bonito algoritmo para la hipercalcemia y ya ven, yo puedo hacer un montón de preguntas ahí. En todos los rojitos, ahí están todos los cuadros en rojo, y ahí están sus respuestas. Imagínense ustedes mismos los casos clínicos ahí. Siguiente. Ahora, ya vimos calcio, ahora nos vamos al fósforo. Primero el fósforo bajo. Síntomas y signos. Irritabilidad, debilidad, disartria, parálisis ascendente, oftalmoplegia, diplopia. Tiene síntomas, el fósforo bajo tiene síntomas y signos a nivel del sistema nervioso central, a nivel hematológico, cuidado con esa anemia hemolítica y esa mayor susceptibilidad a las infecciones. A nivel de músculo esquelético, a nivel cardíaco, a nivel óseo, fósforo bajo, puede producir osteomalacia y raquitismo. A nivel de metabolismo, pues el fósforo bajo puede presentar una resistencia a la insulina, un hipoparatiroidismo y una acidosis metabólica. A nivel renal, el fósforo bajo puede disminuir el filtrado glomerular y puede haber anomalías en el transporte celular que nos produce hipercalciuria, hipermagnesiuria, bicarbonaturia y glucosuria. Todos los hallazgos en orina, ¿no? Calcio aumentado, magnesio aumentado,
bicarbonato y azúcar, glucosa. Siguiente. Factores de riesgo de la hipofosforemia o hipofosfatemia. La abstinencia del alcohol en pacientes alcohólicos, la realimentación en pacientes desnutridos, como yo digo, a un hambriento que ha estado sin comer una semana o hasta a veces 20 días sin comer, pero si está 20 días sin hidratarse se muere, ¿no? Pero usted le obsequian dos Big Mac, le hacen daño, no le hacen bien. La realimentación tiene que ser progresiva. Hay anorexia nervosa, hay emaciación de cualquier origen, alcohólica, mala absorción en los prisioneros de guerra generalmente. Hay factores de riesgo para la hipofosfatemia, tenemos el SIDA y otras infecciones crónicas, no solo el SIDA. Hipofosfatemia durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética, que lo puede llevar a ese paciente a coma diabético, ¿no? Un coma cetoacidótico. En general, esas enfermedades críticas, en todas las que nos llevan a la UCI, en la sepsis y en los quemados. Hay factor de riesgo de hipofosfatemia y si no la pensamos o no la cubrimos adecuadamente, se va a complicar más este caso. Siguiente. Causas de la hipofosforemia. Disminución de la absorción intestinal, ¿no? Por malnutrición con baja ingesta de fósforo, en anorexias, déficit de vitamina D o resistencia a su acción. Cuidado acá con el uso y abuso de antiácidos, que en la mayoría de ellos son ligantes de fósforo. Ya es obvio que en la mala absorción posterior a resección intestinal o por enfermedades de la mucosa que no permiten la absorción adecuada del fósforo que nos entra por la boca, puede producir disminución de la absorción intestinal e hipofosfatemia. Y el alcoholismo. Siguiente. Puede haber hipofosfatemia o hipofosforemia por aumento de las pérdidas urinarias. ¿En qué casos? En el hiperparatiroidismo primario o secundario, en el déficit de vitamina D y por supuesto pues en enfermedades tubulares renales, en la osteomalacia oncogénita, en la cetoacidosis diabética, en la acidosis metabólica y en la acidosis respiratoria, en la expansión de volumen excesiva. ¿Qué quiere decir? No está deshidratado y le pasamos 3 litros de solución salina, por ejemplo. Podemos producir una hipofosfatemia severa. Otros fármacos, como la calcitonina, diuréticos, no se olviden, tiacida y furosemida, los esteroides o corticoides y los esteroides que usan los bodybuilders, ¿no? Todos los que les gusta lucir sus músculos, el bicarbonato, los quimioterápicos, los antirretrovirales que se usan en los tratamientos, ¿no? Para el SIDA, los aminoglicosios, un antibiótico para vías urinarias en general, que es mal usado, ¿no? Abusado, diría yo. Los anticonvulsivantes, no se olviden de la fenitoína, el hierro parenteral, ¿no? Para corregir anemias deficientes en hierro, ¿no? Y el trasplante renal. Ya hemos mencionado otra vez el trasplante renal. Siguiente. Otra causa de hipofosfatemia o hipofosforemia tenemos por el paso repentino al espacio intracelular. ¿En qué casos? Alcalosis respiratoria aguda, crisis blástica leucémica, en la recuperación de la acidosis metabólica, ya lo dijimos, ¿no? La cetoacidosis, ¿no es cierto? Diabética es una acidosis metabólica. En la recuperación de la hipotermia, en los síndromes de realimentación
en malnutridos extremos, ¿no? En la hiperventilación, en casos de sepsis, intoxicación por salicilatos, alcoholismo, pánico, ¿no? Que hiperventilan, en la encefalopatía hepática. El aumento de los azúcares en la sangre puede hacer que el fósforo pase al espacio intracelular, los tratamientos con insulina, el síndrome del hueso hambriento tras paratiroidectomía y las catecolaminas, ¿no es cierto? Adrenalina, noradrenalina. Siguiente. Nuevamente, acá tenemos en este algoritmo diagnóstico algunas enfermedades relacionadas con la hipofosfatemia, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ya el Fanconi, que ya ahí están el RHAD, por ejemplo, raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante. Y eso no dice que es genético, ¿no? Transmitido de manera dominante. Siguiente, por favor. Ya vimos la hipofosfatemia, ahora vemos la hiperfosfatemia. La hiper, ¿no? ¿Qué causa tenemos conocida? La disminución de la excreción del fósforo en enfermedad renal crónica, falla renal aguda, hipoparatiroidismo y en el pseudo hipoparatiroidismo, que ya lo definimos en una diapositiva anterior de la otra clase, en acromegalia, la calcinosis tumoral por problemas de genéticos y el uso de los bifosfonatos de moda para el tratamiento de osteoporosis. Otra causa de hiperfosfatemia tenemos la administración exógena de fósforo. En la ingesta de fósforo, en los enemas, en la administración intravenosa. Otra causa de hiperfosfatemia o hiperfosforemia, tenemos la redistribución del fósforo por acidosis respiratoria o metabólica, el síndrome de lisis tumoral, la rhabdomiolisis, la anemia hemolítica, el estado catabólico, la hipertermia maligna y la hepatitis fulminante. Siguiente. Síntomas y signos de hipomagnesemia. Ya están viendo espasmo carpopedal, ¿no? Les recuerda algo al calcio, ¿no? Algún problema con el calcio. Convulsiones, debilidad, hiperreflexia. Tiene mucho. Pero acá, se dan cuenta, nistagmos vertical. Eso no se ve en los casos de problemas con el calcio en el fósforo, ¿no? En la hipomagnesemia. Prolongación del QT, ya vimos en la hipercalcemia. Depresión del ST y arritmias ventriculares, nos podríamos hacer pensar en un infarto de miocardio agudo y de repente dándole un poquito, corrigiendo el magnesio, podemos mejorar este electrocardiograma sugerente de isquemia miocárdica. En síntomas y signos metabólicos tenemos la hipomagnesemia, se asocia a hipocalcemia, hipocalemia y resistencia de insulina. Síntomas y signos de hipomagnesemia en el sistema esquelético, en el soma, ¿no? Sistema osteomioarticular, tenemos retraso en el crecimiento y la fragilidad ósea, ¿no? Los huesos se rompen, son muy frágiles. Siga. Siguiente, por favor. Dentro de las causas de hipomagnesemia, pérdidas renales de magnesio por aumento del flujo urinario, poliuria y diabetes mellitus, ¿no? Por disminución de la reabsorción tubular renal, en los casos de expansión de volumen, hipercalcemia, Bartter, Gitelman y todo lo que están viendo ahí. No se olviden del alcoholismo, ¿no? Fósforo y magnesio relacionados con el alcoholismo. Post trasplante renal, también problemas
con el fósforo, el magnesio, el calcio. Los diuréticos, como están viendo ahí, tiazidas y furosemidas, no pueden producir hipomagnesemia. Siga, por favor. Siguiente. Hipomagnesemia, por supuesto, por pérdidas aumentadas a nivel gastrointestinal. ¿Qué puede pasar a nivel gastrointestinal? Disminución de la ingesta, aspiración nasogástrica o vómitos prolongados, ¿no? O sea, sonda nasogástrica permanente o vómitos prolongados pueden ser causa de hipomagnesemia. Las diarreas agudas y las diarreas crónicas, las fístulas intestinales y biliares, por supuesto que la mala absorción, el cortocircuito quirúrgico o el shunt, ¿no?, de intestino delgado, la pancreatitis aguda, la hipomagnesemia primaria y los inhibidores de la bomba de protones, que nos recuerdan, ¿no es cierto?, nuestros omeprazoles, muy utilizados, muy abusados en el tratamiento de gastritis y úlceras. Las quemaduras extensas y la sudoración profusa puede dar lugar a hipomagnesemia. Otras causas por redistribución tenemos el síndrome del hueso hambriento postparatiroidectomía y la realimentación rápida, entre comillas, en los malnutridos. Siguiente. Síntomas y signos de hipermagnesemia. Es potencialmente mortal. Cuando se produce de forma progresiva, no se acompaña de síntomas. Entonces, magnesio, ¿no es cierto? Sulfato de magnesio se utiliza mucho en el tratamiento de la eclampsia y ahí se le aplica de 8 en 8. Conversen con sus amigos o profesores de ginecología, o quizás ya más adelante. Entonces, ¿qué síntomas y signos puede producir la hipermagnesemia? Hipotensión, ya hemos visto, sulfato de magnesio en eclampsia para bajar la presión arterial en la madre gestante en su último trimestre, las náuseas, los vómitos, puede haber enrojecimiento facial, retención urinaria e hilio. Si no se trata la hipermagnesemia, puede evolucionar a disminución de reflejos osteotendinosos,